Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animales Financieros Fundamentos. Este segmento donde nos vamos a la base de las inversiones, quizá un poco más técnico, pero algo que creemos que es súper valioso a la hora que quieres aprender a invertir y operar más negocios. Estamos acá con Diego Grohe y Cristóbal Silva, nuestros invitados recurrentes de este segmento, y Francisco Verdugo y Pablo Riemann al otro lado del micrófono. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Fundamentos, queridos Animales. ¿Qué tal, Francisco, Cristóbal, Diego, equipazo? ¿Cómo estamos? Todo bien, feliz 2024. Muchas felicidades. Está bueno estar en esta segunda ocasión. Creo que tuvimos muy buena recepción con el primer capítulo. Quizá un público un poco distinto. Mi hermana me dijo que lo dejó escuchar a los 10 minutos, pero algunos analistas de la industria financiera se lo compartieron y nos dijeron, oye, me gustaría participar. Así que creo que es un contenido que va a agregar muchísimo valor. Obviamente es un contenido más específico, más técnico, pero que le va a servir a muchas personas que ya están avanzando en este mundo del dinero. Así que con muchas ganas que hoy día hablemos de M&A, un capitulazo de una sección o de una parte del capital allocation en donde se lleva una gran parte de la torta. Bueno, entonces vamos a hablar de M&A, el más importante de los del capital allocation o el que más se hace. Así que creo que es importante que tengamos los números importantes en la cabeza, en qué fijarnos, en qué no fijarnos, cuáles son los buenos deals, cuáles son los malos. Así que, Cristóbal, cuéntanos, ¿en qué nos tenemos que fijar cuando vemos este mundo del M&A? Yo creo que hay que entender que el M&A como uso de fondo es súper cíclico, tiende a ser alto el volumen cuando la economía está buena, cuando la valorización es tan alta. Solo para compartir algunos números, pero el volumen de M&A en el 98, cuando era el pic de la burbuja.com, llegó a ser 22% de las ventas de las compañías listadas en bolsa. Después eso cayó hasta 3% en el 2001, cuando la economía ya estaba en recesión, y ahora se ha vuelto a subir y actualmente se encuentra en el 2021, que tengo la data, cerca del 14%. Entonces, pueden ver cómo esto va moviéndose de acuerdo a los ciclos económicos y a los ciclos de las valorizaciones de los mercados. ¿Podría ser como un lead indicator de recesión o dificultad económica? Puede ser, yo creo que es más como un lagging indicator de lo bueno que estuvo el ciclo pasado, en el sentido de que las compañías se llenan de caja y ahí empiezan a gastar. Claro, perdón, solo va a ser la aclaración. Leading indicator es algo que te va a avisar de algo que va a pasar y lagging indicator algo que te indica que ya pasó. Sí, es interesante el tema que ustedes dijeron de la ciclicalidad ahí, como para complementar a Cristóbal. Pensando ahora con la economía, cómo estamos, y se habla mucho de recesión, hard landing, soft landing, una caída fuerte de la economía. El 2023, el M&A en Estados Unidos, por ejemplo, acá estoy viendo una de las fuentes, no todos los números son bastante similares en las 3 o 4 fuentes más importantes. Se habla de que el M&A en 2023 fue de 1.4 trillón, abajo un 12% respecto al 2022. Cristóbal, creo que tenía mejor la data, pero el 2021 fue en torno a 2.1 trillón, para que vean un poco la diferencia. Y Latinoamérica, a diferencia de Estados Unidos, se habla que fue en torno a 70 billion el año pasado, una caída de un 30% respecto a 2022. ¿Ya? Y ahí después podemos ver, hay distintos tipos de inversionistas estratégicos o sponsor financing, que son los fondos de private equity, los cuales Cristóbal también puede dar más detalles. Sí, es interesante cómo el mercado público te permite tener data para entender si es que los M&A agregan o destruyen valor. Hay distintos estudios, pero algo que se ocupa harto en la literatura es entender el valor presente de las sinergias que puede obtener el comprador relativo al premio pagado por el activo. Premio es básicamente la compañía transaba, imaginémonos, a $100 por acción, y si es que paga 130, está pagando un premio de 30% relativo a lo que valía esa compañía previo al anuncio del M&A. Históricamente, en Estados Unidos los premios han sido también cíclicos, naturalmente, lo que es raro, o sea, que uno es contraintuitivo, y han estado en promedio en torno al 40%
de la data del 80 a la fecha, básicamente. Entonces son premios significativos y eso conlleva también a obtener y a realizar sinergias de forma significativa. Y en ese sentido hay estudios, y acá McKinsey ha hecho un trabajo fenomenal, respecto a si es que uno puede clasificar de forma muy simple la sinergia en dos buckets, de sinergias de costo que puede obtener el comprador después del M&A y las sinergias de revenue o mayores ventas que puede obtener el comprador. Y ahí hay una fuente de esas sinergias tiende a ser mucho más certera que la otra. En particular, la de costo tiende a realizarse con mucha mayor probabilidad que las sinergias de venta. McKinsey compartía que solo un 40% de las sinergias que se anuncian de costo son realizadas, mientras que en el caso de las sinergias de revenue o de venta tiende a ser solo un 20%. Y eso te dice que la mayoría de los M&A no son capaces de obtener lo que inicialmente estimaron por distintos factores, y muchos de esos factores tienden a ser también culturales o problemas de integración, no se integran las culturas, etc. Y eso conlleva a que los M&A en promedio tienden a destruir valor más que agregar valor. Es muy corto porque en el mercado privado es más difícil de verlo, pero en el mercado público es mucho más fácil. Diego, cuando existen estas adquisiciones, generalmente, ¿qué pasa con la acción de la empresa a la que se están comprando y la acción de la empresa que está comprándose a un tercero? Hay como un denominador común porque al final Cristóbal nos hablaba de estos tremendos premios, por lo tanto, estáis asumiendo que estáis pagando mucha plata para generar algunos de estos tipos de eficiencia que comentaban. Entonces, uno debería fijarse en los mercados públicos cuando pasan estos eventos y saber que probablemente los premios van a venir más por un lado que por lo otro. Sí, es bien relevante, diría, y al final para ejemplificarlo, yo no me acuerdo ya exactamente cuánto estaba Slack, cuando Salesforce se compró a Slack por 27.000 millones de dólares, ¿ya? En ese momento pagó 27 de 70, que hoy día, para que se haga una idea, una empresa de software vale las transacciones de manera de software en general se hacen entre 6 y 10 veces, ¿ya? Depende de empresas que crezcan más o menos. Entonces, si decimos 13, ¿ya? Están sobrepagando 13.000 millones de dólares, ¿ya? Entonces, uno podría decir que Salesforce está destruyendo 13.000 millones de dólares, salvo que estuvieran muy bien justificadas y el mercado le creyera mucho las sinergias de costo y de venta, ¿ya? Diego, puta, muy interesante todo lo que hemos hablado hasta ahora, pero cuéntanos qué es un buen caso de M&A. A ver, sí, casos, te diría que casos hay varios buenos, obviamente, pero a mí hay una industria que me encanta y que creo que particularmente que hay mucha creación de valor a través de M&A, ¿ya? Y esta es la industria de infoservices, ¿ya? Y que son básicamente, Information Services. sí, Sí, information services. ¿ya? Son principalmente las industrias que han creado la infraestructura base para el desarrollo del mercado de capitales, ¿ya? El desarrollo del mercado de capitales es, hoy día nosotros podemos comprar acciones, ¿ya? Renta fija, e incluso comprar divisas, ¿ya? Al final es todo lo Por que sale teléfono. del mercado financiero. Sí, podemos hacer cualquier tipo de compras. Comprar commodity, cuando uno compra cobre. ¿Ya? Y eso es lo que permite a las empresas al final o a los mismos gobiernos también financiarse. ¿Ya? Son las fuentes de financiamiento de las que hablamos. Les voy a pasar algunos datos que estuve ahí recolectando. Hoy día, por ejemplo, el valor de los mercados públicos de acciones, ¿ya? Hay 115 trillones. Esa es la capitalización de ese mercado, ¿ya? Estados Unidos más o menos como Eso es más que la 50. economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos 30, el valor, la capitalización de mercado de la bolsa americana es 50 y el del mundo es 115. ¿Ya? Estos cálculos del profesor Damodaran, dando su base hace poco. El decano. Otras cosas, por ejemplo, hoy día al día se transan 24.000 millones de dólares de las acciones de Tesla. O sea, si Tesla la acción vale $200, creo que eran, no sé, el volumen 200 son 20 millones de acciones del diario. Y lo mismo Apple, 10.000 millones. En el mundo hay 34 trillones, ¿ya? O sea, el 100% del PIB americano está en bonos del tesoro americano, deuda emitida al bonos del tesoro. Hay 23 trillones de deuda corporativa emitida en el mundo, ¿ya? La cual las empresas usan obviamente para financiarse, para
para comprar empresas, para usos corporativos también. Y otro ejemplo, el papel más líquido del mundo son los bonos del tesoro, que se habla de que más o menos se mueve 1 trillón al día. ¿Ya? Imagínate la cantidad de plata, que eso es como 6 veces, 5 veces la economía de Chile. 3 veces, bueno, el PIB está como en 300.000 hoy día. Es una locura. Y se mueve todo online, gracias a Infoservices. Me imagino que ese es como el nexo. Exacto, uno va por obvio, es como, ¿por qué pasan estas cosas? Y al final hay toda una infraestructura detrás. Es como Mastercard y Visa, que son los rieles para el comercio electrónico, ¿ya? Esto es lo mismo para que todo lo que era el mundo análogo antes se ha vuelto digital gracias a estas empresas, ¿ya? Y al final antes, como ejemplo, antes uno iba a la casa de bolsa como broker, como corredor, a comprar acciones y a pelearse, oye, dame el papel y cuánto te pago, cuánto me pagáis tú, y había que acordar un precio. Hoy día todo eso pasa en acción de segundos, ¿ya? Claro, como la típica película que había en Wall Street, que están llamando para acá y para allá. Eso ya casi no existe. No existe, claro. Y ahí es clave al final, para que todo eso pase, hay una cantidad de data atrás, histórica, hay una cantidad de participantes impresionantes que hay que reunir. Al final los mercados se crean, liquidez da más liquidez. Mientras más participantes hay, mejor funcionan los mercados, ¿ya? Porque se disminuyen los costos de transacción y disminuye la fricción. Y a los gobiernos también les interesa muchísimo que estos mercados sean estables y que funcionen, ¿ya? Y por eso al final ha tendido naturalmente a que si hubieran muchos jugadores, el mercado no funcionaría bien, y para que funcione bien y el sistema financiero funcione y sea estable, eh, ha tendido a que sean pocos jugadores, que administran mucha data y con esa data hacen todo esto posible y crean las tuberías, las cañerías para que se dé todo eso. Y si antes habían, todos los mercados eran análogos, hoy día todos se han ido digitalizando, y estamos hablando incluso de que después del día de mañana no solamente podamos comprar acciones, sino que podamos comprar una casa o una parte, una fracción de una casa y pedir un crédito hipotecario y que todos eso se hagan en segundos, de semanas, a lo mejor en días, a través de un clic, ¿ya? Y todo eso, Eh, uno pensaría como la información para que se transen las acciones, los bonos, lo que sea. Quizá yo podría haber pensado que era el gobierno que daba toda esa infraestructura, po, pero no, son compañías que me imagino, como estamos hablando de Money, se han ido comprando todos los competidores y hoy día son un par las que manejan toda esa información. sí, naturalmente hay mucho tema de regulación, ya que son mercados súper regulados al final. El gobierno no tiene la capacidad de innovación para poder hacer todo esto. Muchas de estas en su minuto eran mutuarias, ¿ya? Que eran al final las mismas empresas que participaban de esos mercados, que todos tenían una participación. Pero al final, un banco ser dueño de parte de la bolsa en Chile, por ejemplo, los bancos y las corredoras son dueños de la bolsa de comercio, pero al final hace todo sentido que haya un ente independiente que innove y que vaya desarrollando estos mercados, ¿ya? Lo Bueno, difícil ¿y es qué juntar todas las compañías partes. son, sí, po, Y, qué compañías son estas, y para por terminar ejemplo? también, es tan importante un ejemplo, para los gobiernos que esto funcione, que imagínate, no sé, pues imagínate China que tiene hoy día 10% de los bonos del tesoro, Japón 10% de los bonos del tesoro y quieren comprar en la subasta de bonos del tesoro, y hay un hackeo, hubo hace poco un hackeo en un banco chino, es un drama mundial, ¿cachai? Es un gran drama mundial. O lo mismo, se presta mucho para lavado de dinero, para fraude, para todo tipo de situaciones que a los gobiernos les interesa que hayan entidades bien reguladas que entiendan de los mercados. Y después lo que mencionaba, estas empresas son grandes empresas que en parte han generado mucho valor a través de consolidación, de money, y que también han generado mucho valor a través de comprarse bases de datos, de información, de índices de precios de referencia que han sido históricos. Al final los mercados operan en base a precios de referencia, que ya podemos entrar en más detalle. Claro, si yo soy Eh, una de esas compañías y tengo información del mercado de Estados Unidos, por ejemplo, y quiero meterme al mercado de Chile, no voy a mandar gente a investigar, sino que yo me voy a comprar la base de datos nomás. Por eso hace sentido como que hagan M&A. sí, sí, y al final tanto esas bases de datos que al final tú después las pasáis, las digitalizáis, y al final hay mucho análisis que puede ser detrás de eso. Hoy día tienen la capacidad de procesar información. No sé, antes, hasta hace muy poco, por ejemplo, uno habla del petróleo, y el petróleo se transa en el WTI, que es como el índice de referencia que es del petróleo puesto en Texas, ¿ya? Y después el Brent, que es puesto en Europa. Eso, la información inicialmente todavía se conseguía por teléfono. Llamaba a alguien de una de estas empresas y le decía, oye, dime a qué precio operaste, cuántos contratos de petróleo tuviste, y ahí juntando dice más o menos, oye, el precio de cierre hoy día del petróleo es 100. Eso decían ellos. Y al final, cuando llegan dos empresas que no están operando y dicen, oye, una quiere comprar petróleo y la otra se quiere vender,
cómo acordar un precio, la forma más fácil de no tener que negociar y establecer un contrato, o estar 2 semanas negociando para comprarte petróleo, porque muchas veces te compro todo el día, tomáis el precio de referencia. Y eso es lo que eventualmente se llama el precio spot, que es la suma de todos los mercados, ¿ya? Entonces, hubo algunas empresas que se fueron comprando, no sé, una empresa que se llama Intercontinental Exchange, que partió partió en el 2000, la fundó Jeff Sprecher, y él partió básicamente comprando, o sea, por $1,000 un mercado de energía en Atlanta. Como las empresas de energía en Atlanta, había un mercado ya, y él desarrolló ese mercado de energía en Atlanta para que las empresas compraran y vendieran energía, ¿ya? Tantos Y en el kilovatios. 2000 por teléfono también. Como que no había internet, me imagino. No, por teléfono, pero él estaba obsesionado porque le encantaba el modelo de eBay. Y ahí fue justamente también cuando partieron los marketplaces, eBay y Amazon. Entonces Quería hacer un decía, marketplace de petróleo como en eBay, por o ejemplo, tú energía. decís, exacto, y como en eBay, tú decís, puta, ¿cómo hago para pagarle a alguien si me vende la cama? Y esa fue la gracia de PayPal, que generó esta confianza en la cual PayPal te garantizaba que te llegaba el pago y que no había fraude. Acá lo mismo, él tenía que generar esas garantías y lo desarrolló en el mercado de energía. Y después dijo, puta, yo tuve una visión y dijo, yo voy a replicar esto para todos los mercados que encuentre. Y se fue a comprar, De ahí se fue expandiendo. y se compró la bolsa de commodity de energía de Londres, perdón. Y después se compró empezó a desarrollar lo mismo al mercado de renta fija. Y ahí hizo como 4 o 5 transacciones. Y hizo lo mismo después para el mercado de derivados. Y después se compró el New York Stock Exchange, que era la principal bolsa de acciones norteamericanas, como la Bolsa de Comercio de Santiago, el MEXBOL de México. Y después, ahora último, su nueva aventura está tratando de digitalizar el mercado de hipotecas en Estados Unidos. El mercado de hipotecas son 12 trillones al año. 12 trillones, perdón, de stock. Al año se originan como 3 trillones de hipotecas, ¿ya? Y al final uno puede invertir yo compro un paquete de hipotecarios de Pablo, de Francisco, de Cristóbal, de Diego, y eso al final yo recibo los pagos, si soy dueño de esas hipotecas, recibo los pagos de ustedes cada vez que, en vez de que lo reciba el banco. Y ¿Ya? esa duda tengo un poco de. Ya, este compadre partió en Atlanta, se fue comprando distintos negocios, fue avanzando, se compró la bolsa de de Nueva York. ¿Cómo gana plata en todo este proceso? ¿Cómo funciona este mundo del infoservices Sí, en términos de business? sí, como dije antes, son grandes negocios, o sea, son negocios de 60-70% de margen, ¿ya? Porque además, primero la gracia es que siempre decía Jeff Sprecher, dice, la gracia es primero armar la infraestructura, pero una vez que tú armas la infraestructura, No hay tanto costo. es súper poco costo, ¿cachai? Tu margen es altísimo, entonces el margen incremental es altísimo. Por eso llega eventualmente, ya con escala, porque necesitáis mucha escala, llega a márgenes de 60-70%. Y hay distintas formas distintos modelos de negocios. En este caso, Intercontinental es la segunda o tercera más grande. Otras empresas grandes que hay en el mundo está S&P Global, ya que son los dueños de la agencia de riesgo, calificadora de crédito, que compite con Moody's. Y S&P Global a todos nos suena S&P 500, me imagino. Exacto, son los dueños del índice de referencia del S&P 500. Y son los dueños de Capital IQ, que es una de las principales competencias de Bloomberg y de FactSet. Que al final, si uno es banquero o trabaja en inversiones, uno necesita estos programas para poder procesar información. Ahí está toda la información, ¿ya? Y al final esta empresa hay 3 grandes formas de ganar plata. La primera, te diría, es generando un mercado, ¿ya? Como el caso de Intercontinental Exchange, el ICE. Y al final, cuando hay un mercado, uno arma toda la infraestructura detrás de ese mercado, ya que es la base para empezar a hacerlo. Y después, por cada transacción, tú cobras un fee muy, muy bajito. Y es un fee tan chico, no sé, pues si compráis $500,000 de lo que sea, de una acción o de un bono, al final vaya a pagar centavos, ¿ya? Entonces, no incide mucho en la operación. Y crea valor porque es una operación que quizás antes hacía un precio más ineficiente. Entonces, como que todos ganan. O sea, Ellos ganan una tajadita. Imagínate que en los 70 los spreads para comprar, el costo para comprar un bono era como 10%. O sea, tenían que pagar 10% de comisión. Ahora estáis pagando comisiones ya de Ínfimas. un punto base. Eso uno. Segundo, lo segundo que se ha hecho mucho, al final, los mercados para que funcionen se crean estándares, ¿ya? Y todos estos estándares, como te dije, son los estándares de precios de referencia, índices de referencia, como el contrato del petróleo del WTI.
el estándar más básico del mundo es el metro. ¿Cuánto es una medida de un metro? ¿Ya? Y creo que está en Francia. Ahí hay como un azulejo, un pastelón donde sale el metro. ¿Cuánto mide un metro? Y ahora todos podemos negociar o hacer cosas, hablar de metro, y así como en su momento hablábamos de números. O sea, siempre hablamos de números. Claro. Necesitáis una referencia. Entonces todos estos también se han dedicado a crear índices de referencia, como el Dow Jones Index, como el S&P ¿Cómo gana 500. plata el S&P 500? Ellos venden esa data. Al final dicen, el S&P está compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y cada una tiene un porcentaje dentro de ese índice. Y ese índice nosotros lo traqueamos y tenemos la historia de todo el índice desde el 1926. ¿Ya? Y esto partió al final el Dow Jones, ponte tú en su minuto. S&P Global también es dueño del Dow Jones Index, que eso es lo que lo publicaba el Wall Street Journal en los años 20, los años 30, y es lo que seguía el mundo para entender cómo está andando la bolsa. ¿Ya? Y lo mismo, el Financial Times creó el FTSE Russell. Y hoy día hay tres grandes dueños de los índices de acciones, que es FTSE Russell, S&P Global y MSCI. Y ellos ganan plata, al final, si yo quiero traquear ese índice o armarlo, a comprar acciones que reflejen exactamente el mismo porcentaje del S&P 500, por ejemplo, yo tengo que pagarle a S&P Global por eso. Un ejemplo, el S&P 500 lo ofrece State Street, ¿ya? Y uno paga al año 3 puntos base por comprar ese ETF, ¿ya? Es un producto al final que replica el índice. Y al final S&P Global le cobra un punto base a State Street. Hoy día hay 15 trillion que siguen ese índice de referencia, ¿ya? O sea, es un punto base o menos de un punto base, que es 0,01 centavo, ¿ya? Por encima, o sea, perdón, un centavo sobre los 15 trillones de volumen que tiene el S&P 500, de fondos que siguen al S&P 500. Y una tercera forma es productizar esto y venderlo como un software, ¿ya? Como te dije antes, esta industria es una industria con buenísimos modelos de negocio, ¿ya? Negocios recurrentes, predictivos, muy altos márgenes, ya márgenes de nivel de 60, 70. Y así se han creado una industria que mueve la parte de los mercados financieros en particular, cerca de 100 mil millones de dólares de venta al año, o más. Y las empresas más grandes en este caso es S&P Global, que ha consolidado varias empresas. Hoy día market cap como de 140 mil millones de dólares. Vende como 13 mil, 14 mil millones de dólares. Bloomberg, que es privada, del señor Bloomberg, alcalde de Nueva York, vende como 12 mil millones de dólares. Y después las otras grandes, el London Stock Exchange Group, que también ha consolidado varias empresas, son los dueños de Refinitiv, ¿ya? Que es la competencia de Capital IQ y de Bloomberg en la plataforma, en el software, para hacer análisis de información de mercado financiero, que es la que ocupan todos los banqueros y los hedge funds y los fondos mutuos, etc. Y la cuarta más grande sería la que ya mencioné, Intercontinental Stock Exchange, el ICE. Y al final cada una tiene modelos parecidos, pero hay distintas formas de ganar plata. Acá hay las tres grandes formas son: uno, desarrollando un mercado y al final cobrando un centavo o menos de un centavo, bastante menos por el costo de transacción, ¿ya? De cada operación que se hace. O sea, y al final, si se mueven, no sé, 100 acciones y yo cobro un centavo por cada una de las 100 acciones que alguien compró y el otro vendió, son $100. Perdón, $1, ¿ya? Y así eso, ya los volúmenes, ya hablamos de los volúmenes estratosféricos. Y el segundo es índice de referencia. Como dije antes, el Brent, el WTI son índices de referencia. El S&P 500 es otro índice de referencia para el índice accionario americano. El MSCI World, el índice de referencia para cómo se mueven los mercados mundiales. Y estos índices de referencia, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, en lo que es el mercado accionario, hay tres que tienen como el 80% del mercado, que en el caso es MSCI, S&P y FTSE. Y al final ellos le venden a un fondo de inversión o a una institución financiera, le dicen: yo te paso toda la data de cómo se construye este índice, ¿ya? Y cómo se va reconstruyendo en el tiempo, y te paso los precios históricos, etcétera, porque esto es dinámico.
y te cobro de nuevo 1 centavo por armar este fondo, y tú este fondo, como ya todo el mundo lo conoce, quiere comprar vehículos que repliquen, repliquen este índice, ¿ya? Y así BlackRock hoy día maneja 10 trillones de fondos bajo administración, administra 10 trillones, de los cuales más o menos la mitad son productos que conocemos como ETF, que replican cierto índice, ¿ya? Y si BlackRock... Que la información es de S&P. Exacto, en este caso es el que maneja S&P, que es competencia de BlackRock, se llama State Street, y hoy día hay cerca de 15 trillones en el mundo que siguen al S&P 500, ¿ya? Algunos son fondos mutuos activos, otros fondos mutuos, ETFs, perdón, o fondos pasivos, ¿ya? Así que son, Pausa. imagínate los fondos son fondos gigantes y ellos cobran 1 centavo al final. No. Pausa. Me lo quiero llevar al framework. Esto lo voy a editar. Pero me acordé que después, en algún momento tú mencionaste de alguien que siempre se compraba como el número 1. Los de ICE, creo que decían eso. Y Cristóbal después te dijo, me acordé cuando dijiste lo de que se querían comprar el número 1, y ahí empezamos a hablar de G. Así que tenéis que mencionar el compadre de ICE se quiere comprar los número 1 en algún momento. Ya. Y puede ser ahora la parte de los frameworks. Sí, déjame terminar me lo voy a llevar para allá. El tercero índice y después falta software. Y ahí vamos al framework. Ok. Ya. Así que diría que esa es una segunda forma de ganar plata, es generar índices y estandarizar al final. Estandarizar, uno al final sigue los estándares, estos índices de referencia, el metro, la medida del metro siendo el estándar más conocido en el mundo. Y el tercero es al final empaquetar toda esta data, toda esta información de precios de referencia, que ya hay poca data realmente propietaria, ya como menos como un 10% de todas las datas propietarias, casi toda la información es pública, o yo no sé, yo si soy S&P Global, por ejemplo, yo le vendo, bajo con Machine Learning y con Natural Language Processing, con NLP, bajo toda la información de los llamados de los analistas con los gerentes de las compañías y hago los transcripts, y todo eso se lo vendo a terceros, se lo vendo incluso a Bloomberg, ¿ya? Y al final uno puede vender ese tipo de data a la competencia o a clientes, o uno puede empaquetar toda esa data, analizarla, hacerle harto análisis de datos, y hoy día me meto a Bloomberg y veo toda la información de las empresas y de los bonos y distintos tipos de análisis, y por eso el portal de Bloomberg cuesta $30,000 al año, ¿ya? El de Capital IQ es más barato, pero también 10,000, 15,000, y eso llega a 350,000 suscriptores de Bloomberg, más o menos, ¿ya? Así que diría que eso es, y al final, como te dije, estos son mercados que crecen 6, 7, 8% por varios años, y si tú le metís M&A, vais pudiendo crecer a lo mejor 10%, 12%. ICE ha compuesto 16, 17% anualizado por los últimos 20 años. S&P Global también anda por ahí 15%. Y con retornos incrementales que hablamos en el capítulo pasado, altísimos, ¿ya? Súper alto. Pues, claro, volviendo quizás como al mundo del M&A, ¿qué es lo que podemos rescatar, que quizás nos sirve también como resumen, de esta industria de Information Services que la hizo ser exitosa con la estrategia de M&A? Sí. Esa es una gran pregunta, y tratando de usar un marco como de trabajo basado en lo que discutimos en el capítulo anterior. La gracia que tienen especialmente los más grandes que han ido consolidando estos mercados, ¿ya? Es que han seguido un patrón claro para ir adquiriendo compañías, ¿ya? El caso, no sé, S&P Global, por ejemplo. O sea, ya conté el caso de ICE, que se ha ido replicando un playbook, tuvo una visión, dijo digitalizar todos los mercados, y encontró una forma de poder hacer esto de manera consistente. Desde el año 2000 partió y ha hecho lo mismo por los últimos 23 años, el tema de Jeff Sprecher, ¿ya? Y ahí ahora ya les voy a contar exactamente cuáles son las cosas que él mira. El caso de S&P Global, también súper alineado con su estrategia. Ellos ahora acaban de hacer una compra más transformacional, donde se compraron a IHS Market por $44 mil millones en el 2022. Y hoy día la empresa consolidada vale 140 mil. Pero también súper disciplinado en términos de capital allocation, en qué van a gastar la plata, cuánto del flujo de caja se va a recompra de acciones, por ejemplo. Y todo bien flexible, pero súper disciplinado, ¿ya?
Después lo otro que es re importante es también cada vez que hace una adquisición, eh, es súper harta responsabilidad a nivel de las divisiones y son los mismos líderes de esas divisiones los encargados de que esa división opere bien y después a ellos se les incentiva según cómo andan esas divisiones, ¿ya? De negocio. En el caso de S&P Global tiene como 4 o 5 divisiones. Una es la de los índices, otra es la de Capital IQ, que hablamos del software, otra es la de una plataforma de commodities que se llama Platts. Y cada jefe de cada una de las divisiones tiene un incentivo totalmente alineado según cómo le vaya a esas divisiones. Y cuando se compraron a IHS Markit, también se les armó un programa de opciones sujeto a las sinergias, ¿ya? A las sinergias de la adquisición de IHS Markit. Y en general lo que no comenté es que las sinergias acá son súper altas, porque al final hay sinergias de venta que son un poquito más difíciles, pero que al final yo compro más data y con eso, y al comprar más data se la puedo vender a mis mismos clientes o con eso le puedo cobrar más caro al cliente por al final venderte el mismo producto pero con más información. ¿Ya? El caso de Bloomberg, por ejemplo, te cobran por ver en tiempo real cada mercado, uno paga extra. Si yo quiero operar en la bolsa de Toronto, en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Chile, en la bolsa de México, tengo que pagar extra. Y en términos de costo, hay mucha sinergia en cuanto a unificar data centers. Al final la latencia, para que los mercados funcionen, tiene que haber poca latencia. Y hay muchas sinergias también de eliminar oficinas caras, ¿no? Muchas veces en Nueva York, en Chicago. Y también, por ejemplo, al final, en términos de data scientist, ingenieros, no sé, me hace mucho sentido tener todos a lo mejor en India, ¿ya? O en Argentina. Diría que eso sea harto. Y lo otro es el M&A también, si es consistente como el caso de S&P, te permite crecer hacia nuevas adyacencias. Hoy día están todos tratando de comprar información única, ¿ya? Propiedades únicas de información de sustentabilidad o de mercados privados, de transición energética, ¿ya? Que esto está bien alineado. Y al final, volviendo y usando esta misma lógica, ¿cuáles son las grandes cosas para un M&A exitoso? Y como lo decía Jeff Sprecher, el de ICE, él siempre tuvo una visión clara, ¿ya? Súper alineada con la estrategia que ellos siguen de digitalizar mercados análogos, ¿ya? Entonces, identificar activos que hagan fit con esa empresa. Segundo, que No hay... comprar cualquier cosa. No comprar cualquier activo de esa Claro, o visión, sea, me tiene que imagino. haber una clara forma de poder de ver este playbook, de decir como, oye, ¿cómo junto todas las partes? Y lo primero es me compro la infraestructura de base, lo más importante, que muchas veces es el repositorio de data, de información histórica. Al final, si yo sé cómo se mueven los precios, quiero, no sé, digitalizar el mercado inmobiliario, me interesa saber cómo se mueven los precios de las casas de tales vecindarios con las casas de otros vecindarios, con los departamentos, con las casas de otras ciudades y cómo eso se relaciona con los créditos hipotecarios y las tasas. Al final trato de armar, al final uno quiere estimar cuál va a ser el precio futuro y también ver cuáles son los grandes factores que afectan a los precios, ¿ya? Pausa, te lo preguntaba para que dijerais lo Sí, ahora de viene. que se compran los números 1. Sí, Ah, ya, bueno, perfecto. ahora viene. Eso es fundamental. Y lo otro es también se hace mucho porque juntar esa data toma mucho tiempo, ¿ya? Y aquí el tema de hacer M&A y no hacerlo de manera orgánica es también, hay todo un costo regulatorio y al final tú te puedes tomar, oye, ¿sabes qué? Voy a desarrollar un mercado, te puedes tomar 2, 3 años en que el regulador te apruebe y te empiece a dejar, y te deje hacer transacciones digitales. Y una de las cosas que es re importante, creo, que Jeff Sprecher siempre menciona, que a veces él paga un poco más caro, pero siempre se tiene que comprar el número 1, ¿ya? O sea, comprar realmente algo que esté en el inconsciente colectivo. Me compro un índice que todo el mundo lee en los diarios desde el año 1930, el Dow Jones Index. Eso en el caso de S&P Global. Pero en el caso de... Al final va a haber eventualmente siempre he creído que va a haber un gran mercado que se va a consolidar y al final puedo pagar un poquito más caro hoy. Y un private equity va a ir te va a competir, pero si realmente tiene una visión muy de largo plazo, solamente va a poder competir con estratégicos. Y como comenté antes, hay muchas sinergias de costo que son fáciles de ejecutar en esta industria, que eso te da una gran ventaja
sobre a lo mejor sponsors financieros como un fondo de private equity. Diría que eso, y lo otro muy importante es que el fit cultural es fundamental. Si no hay fit cultural, al final el M&A rara vez funciona, y eso no aplica solamente a esta industria, aplica a toda la industria. Así que, en resumen, comprar el mejor activo, partir armando el esqueleto y después irle sumando adyacencias o otros productos y que haya fit cultural. Y muy importante tener una visión, obviamente, que se alinee con la empresa, fit estratégico, y que los dueños de la empresa entiendan bien hacia dónde va la regulación. Porque acá hay cambios regulatorios también que te pueden destruir de un día para otro. Y en esta industria, si no entendí la regulación, probablemente tu negocio no va a andar muy bien. Oye, me acordaste, con eso de ser de siempre el primero, me acordaste de General Electric, que Jack Welch quería siempre estar en los negocios donde era el número 1 o el número 2. Y yo creo que GE, la verdad que es una clase maestra de destrucción de valor en M&A. Y da para un capítulo entero del podcast, pero creo que ahí quizás moviéndonos a un caso de donde se ha destruido mucho valor, que hablar de General Electric, te diría que es interesante porque por un lado tiene una serie de activos General Electric que son de muy alta calidad. O sea, el negocio de aviación de General Electric es realmente brutal, un negocio con altos márgenes, revenue recurrente. Lo que tenían también en healthcare es parecido, en su minuto lo que tenían en las turbinas de gas parecido, pero a pesar de que la unidad operativa creaba mucho valor, el capital allocation destruyó muchísimo valor para los accionistas. Entonces es interesante ver cómo en GE uno puede ver que creación de valor a nivel operacional, el link entre creación de valor y total shareholder value o retorno al accionista, el capital allocation está ahí en la mitad. Para los que no saben, GE es un conglomerado industrial que tenía una serie de activos de alta calidad y también tenía otro negocio que básicamente en un principio fomentaba, ayudaba a los clientes a financiar las compras de esos activos industriales. Por ejemplo, GE Capital financiaba a alguna línea aérea para poder comprar una turbina o un motor para una flota de aviones en particular. ¿Qué es lo que pasó? Y me acordé del caso de GE con tu comentario, Diego, es que cuando uno, y cómo M&A también se relaciona a las culturas, y es algo que hablábamos en el camino pasado, cuando uno tiene una cultura de siempre ser el número 1, el número 2, y un poco ser agresivo en esa postura, también muchas veces lleva a comportamientos de los managers a distintas capas que tienden a ser también igual de agresivos. Y muchas veces cuando uno es muy agresivo y poco paciente, uno tiende a sobrepagar. Y es exactamente lo que le pasó a General Electric. En la parte de GE Capital, que parte básicamente como un apoyo a los negocios industriales, se terminan diversificando una serie de servicios financieros sin ninguna relación al core. Y eso lo hicieron a través de crecimientos orgánicos como inorgánicos, destruyendo un montón de valor en el proceso. La primera alarma de que GE se estaba destruyendo por dentro pasó en la crisis financiera del 2008-2009, donde realmente GE Capital estuvo básicamente rompiendo todos los tipos de covenants y tuvieron que hacer aumento de capital ahí, y es ahí cuando los inversionistas pasan a entender de que este conglomerado industrial en verdad es un conglomerado financiero donde GE Capital estaba representando cerca del 40-50% de las utilidades de la compañía. Ahí para recapitular la historia, ahí Jack Welch deja el precio por acción, llega a los máximos a niveles de los $2.000 a $60 por acción. Hay un cambio CEO en el 2001, entra Jeff Immelt. Yo sé, Pablo, que tú te gusta mucho el libro, o no sé si ya te lo leíste o no. Es una lectura que tengo ahí. ¿Cómo se llama el libro? Lo tengo agendado. Hot Seat, que es como contaba Jeff Immelt su experiencia de esta debacle. Bueno, Jeff Immelt asume con una acción de $40 del precio, $40 por acción,
Creo y que lo era termina- 500 mil millones de dólares, ¿no? brutal el market cap. El Y lo 2000, termina, 2001. y lo termina dejando cuando valía, que llegó a valer a $10 por acción en el 2018, 2019. La verdad que fue una destrucción valor brutal a punta de puras malas decisiones de capital allocation. Viene la crisis básicamente pone la atención de los inversionistas en GE Capital, tratan de reversar todas las malas decisiones de GE Capital, empiezan a vender activos de GE Capital en la parte baja del ciclo. Naturalmente nadie estaba pagando buenos múltiplos por activos financieros después de la crisis del 2008-2019. También reenfocan su portafolio, tenían esta compañía que se la vendieron a Comcast, Diego, NBC. NBC, sí, NBC se la NBCU, compraron. NBC Universal. Claro, se la Sí, venden a Comcast el 2013, 11, 2011, 2013. por ahí, y empiezan a comprar una serie de activos en la parte de oil and gas, donde no eran líderes en aviación, eran líderes en turbinas de gas, pero no eran líderes en oil and gas. Y empiezan a comprar una serie de activos de oil and gas que terminan sobrepagando con este propósito de ser el número uno en market share en las verticales que ellos operaban. Por eso me acordé. Básicamente sobrepagaron, los mercados se dieron vuelta, lo conectamos con el capítulo anterior de que es muy difícil hacer buen M&A o capital allocation en industria cíclica. Sobrepagaron porque estaban vendiendo los activos de GE Capital en la parte baja del ciclo y alocando ese capital en activos de oil and gas en la parte alta del ciclo, que es lo que tiende a pasar cuando uno hace capital allocation en industrias cíclicas, con poca predictibilidad. Y bueno, cuento corto, terminaron destruyendo un montón de valor, y la acción obviamente cambió de CEO. Se fue Jeff Immelt el 2018, entró un nuevo CEO, John Flannery. Tuvo que hacer la compañía un write down de sus activos. Para los que no entiendan, los write downs, cuando uno hace un M&A, básicamente se genera todo el exceso de valor sobre que se paga. O sea, si yo pago 100 por un activo en particular, por una compañía en particular, y los activos tangibles e intangibles identificables son 80, el diferencial se le llama goodwill y queda activado en el balance del comprador. Esos goodwill tienen por obligación, por normas contables, que hacerse un test todos los años si efectivamente esos activos siguen valiendo lo que eventualmente se pagó por esos activos. Y bueno, GE en el 2018 tuvo que hacer un write-down de sus activos por 23 billions, una brutalidad, que básicamente reconociendo que todo lo que ha ido comprando en la historia no justificaba su valorización en ese minuto particular, y empieza todo un proceso de transformación donde asume después como CEO, después de que John Flannery no lo hizo bien, asume Larry Culp, que fue el legendario CEO de Danaher, que básicamente creó un valor brutal a los accionistas, y lo que ha hecho es básicamente eliminar el corporate, bajar todo el corporate que estaba completamente centralizado, toda la toma de decisiones de GE en el corporate, bajar la toma de decisiones a nivel de las filiales y empezar a spin-offear o venderlas una por una. Y gracias a eso ha podido bajar sus niveles de deuda y la acción se ha tendido a recuperar ahora últimamente, pero relativo a lo que en su minuto fue GE, podemos ver una historia de qué se pudo hacer mal una y otra vez. No solo eso, solo para ponerle un grado más. 2015 entra Trian, un fondo activista con una posición de cerca de 3 billion en la compañía cuando el precio por acción está en torno a los $25. Y Trian básicamente dice, GE está tratando de reposicionar su portafolio, eliminando GE Capital, y sugiere una recompra de acciones en GE súper agresiva. Hay un buyback brutal de acciones que GE hace a las acciones de su propia compañía, lo que endeuda más el balance, lo que termina después que GE tiene que cortar el dividendo básicamente a cero, fue a 1 centavo, y dejaron 1 centavo porque si no rompían los covenants de los bonos. Cristóbal, Eh, pausa. ¿Por qué la recompra de acciones endeuda más a la compañía?
porque para financiar esa compra de acciones tenía que salir caja o emitir deuda, básicamente. Y lo que terminó pasando fue que tuvieron que emitir más deuda para recomprar las acciones de propia emisión, y eso endeudó más las compañías. No sé si se acuerdan, pero al final del 2018 las tasas tendieron a subir, las tasas de interés había como pre-COVID tendieron a subir. Eso hizo que muchos de los activos que había en GE Capital eh, bajaran de valor. Entonces, como también en su minuto de exuberancia se metieron negocios de seguro, tenían un imbalance brutal entre los activos y los pasivos de seguros dentro de GE Capital. Entonces tenían que poner más dinero para fondear la compañía de seguros dentro de GE Capital. Al final, bueno, una suma y sigue, un desastre dentro de, yo te diría que un problema enorme en mala asignación de capital en negocios cíclicos, y otro, un esquema de incentivos de ir buscando market share y ser número 1 y número 2, que terminó destruyendo la compañía. Oye, yo tengo ahí perdón la interrupción, pero tengo una anécdota buena ahí. Yo me acuerdo que nosotros teníamos relación con Traian, estábamos en la oficina, teníamos relación con Traian, yo me junté un par de veces con Nelson Peltz. Nelson Peltz es como el activista desde los 80 con Carl Icahn, atacaban a los gerentes de la empresa y tenían todo este tema de los Golden Parachutes, que hay historias interesantes para estudiar en los 80. Pero básicamente su partner era Ed Gardner, ¿ya? Era su partner de toda la vida, el otro partner de Traian. Y coincidentemente Nelson Peltz es el mismo activista que está detrás de Disney, ¿ya? Ahí peleando con Bob Iger. Y me acuerdo que me junté con Ed Gardner, terminó siendo director, representando a Traian, terminó siendo director de GE. Me junté con él al principio, cuando habían recién comprado la participación y empezaron con el activismo. Y me acuerdo de haberme juntado con él cuando ya iban como 50% abajo. Y te lo juro que le habían salido una cantidad de canas y transpiraba contándome sobre la situación. No sabían qué hacer. Y me acuerdo también, porque es increíble después, no sé, Cristóbal, si a lo mejor podéis contar un poco en qué se ha terminado desgranando GE. Hoy día hay como 6 7 empresas listadas que eran parte de GE Capital. No sé, o por ejemplo, la cartera de consumo, de crédito consumo, se la compró Goldman Sachs, por ejemplo, de GE. Y me recuerda también, me recuerda el caso de Sears. Hoy día Sears tenía un brazo de seguros que hoy día es Allstate, que está listada. Sears también era dueño de Discover Financial, que es como la competencia de American Express. Eran dueños de Coldwell Bankers, que son brokers de activos residenciales. O sea, realmente increíble. Mira, la verdad que es súper interesante leerse las cartas de los annual report que escribe Larry Culp cuando asume como CEO de GE. Creo que es una clase magistral de capital allocation y también sobre cultura, sobre todo. Es cómo los malos incentivos mataron GE, básicamente. Mucho incentivo a ser empire builder, en realmente crecer el tamaño de la compañía, más que generar valor a los accionistas. Eso lo recomiendo, pero cuento corto, básicamente Larry Culp eliminó el corporate. En su minuto GE era en general las compañías de conglomerados industriales, que hay muchos listados en Estados Unidos, como Honeywell. A todo esto GE trató de comprarse Honeywell en el 2000 y Honeywell terminó valiendo 3 veces lo que vale GE. Así de dramático es lo que pasó con GE. Bueno, GE tenía un corporate que era en los corporate expenses, en los overhead, todos los gastos arriba de las filiales. El headquarter era el 2.2% de los revenues, de las ventas de la compañía, mientras que el resto de los conglomerados que estaban listados en bolsa eran 0,6%, 0,8%. Eso te da la magnitud de el exceso y grasa que había en el corporate. Habían historias como que en Jeff Immelt volaba en un avión y había otro avión de GE que lo seguía para que todo esté en orden. Era realmente abusos tras abusos, y de poco control. Nosotros en Orbis, que es la compañía donde estuve después del MBA trabajando,
Me tocó revisar bien el caso de General Electric, por eso me sé estos números. Y en Orbis hacíamos mucho research primario. ¿Qué quiere decir eso? Que tratamos de hablar con antiguos empleados, etcétera. Y había algo que pasaba que generalmente tenían un sistema de semáforos, y acá nos estamos desviando un poco de Manei, pero la historia es interesante. Entonces, imagínate que los semáforos iban subiendo, que era un sistema de reporting, subiendo de las distintas capas de management. Entonces, las capas de más abajo les ponían puro, oye, no estamos cumpliendo ni una meta, están todos básicamente los índices caídos, los KPIs caídos, y eran puros semáforos que estaban en rojo. Subía el management un layer más arriba y el de más arriba decía, sí, pero vamos a llegar haciendo esto otro, entonces cambiaba el rojo al amarillo. Y al final lo que terminaba llegando arriba al CEO eran puros verdes. Y eso te habla un poco de cómo en estas compañías que están con las culturas realmente destrozadas, el indicador mayor de eso es que las malas noticias no fluyen hacia arriba. Y eso era un caso clarísimo en GE. Hoy GE, básicamente Larry Culp bajó todo, eliminó el corporate, centralizó básicamente nada, solo las decisiones de capital allocation, lo mismo que hacía que con Danaher, o sea, un corporate muy, muy lean, al estilo de Berkshire, y fue vendiendo y listando cada una de las filiales. Lo primero que hizo fue vender, de hecho, una parte importante del portafolio de healthcare, que era el portafolio de Life Science, que estaba dentro de healthcare, se lo vendió al mismo Danaher, que era la compañía que él había sido CEO del 2001 al 2014. Y así, fue listando, y hoy por hoy, y lo que queda es un pure play de aviación, donde tiene el 70% de market share de las turbinas de los narrow body, de los aviones que son no como los Airbus de 3 filas, sino de 2 filas nomás, que es un negocio maravilloso porque básicamente tiene una barrera de entrada brutales por toda la regulación que hay, y también tiene un componente de servicios después de que venden la turbina, que es donde te ganas todo el margen. El típico modelo de negocio Razor Blade, que es como el que hacía Gillette, que te vende la Gillette primero a un bajo costo y después las hojas para cortarse donde se lleva todo el margen. Eso es, la verdad que hoy día es una historia. G en su Larry Culp creo que dijo en el último resultado, dijo, espero que esta sea la última vez que no hable solo de aviación en mi resultado, porque todavía le queda algo al portafolio Legacy. Oye, Cristóbal, yo sé que podéis seguir hablando de G por mucho rato más. Te noto muy apasionado, me encanta. Pero te propongo que cuando terminéis de leer el libro que le dijiste a Pablito, hagamos un capítulo de GE, solamente de GE, porque dijimos, ok, Capital Allocation como un todo, M&A, hiciste un tremendo brief de GE, y yo creo que es un caso, como tú decís, excepcional de analizar completo, porque tiene de todo. Pero Diego habló de Disney, y Disney también es otro caso de alocar muy mal por mucho rato los recursos. La compañía tuvo que recurrir a volver a buscar a su CEO emblemático, Bob Iger. Está tratando de dar vuelta a la compañía, vamos a ver si lo va a lograr. Así que yo creo que ahí, Diego, tú también tenés cosas para comentar del caso Disney. Sí. Lo primero a lo mejor es que, de nuevo, creo que hay industrias que son bastante más fáciles de consolidar o reorganizar ya. El caso de, vuelvo al tema y antes de entrar al caso de Disney en particular, vuelvo al tema de una de las grandes diferencias a lo mejor de GE con estos negocios de data services, es que el Jeff Sprecher de ICE, ¿ya? Y en S&P Global dicen un poco lo mismo. Lo más importante, primero, antes de empezar a hacer adquisiciones o meterse en un nuevo mercado, es armar las tuberías, es hacer todo el backend. Y si yo junto toda la data, tengo todos los procesos bien armados, después puedo empezar a meter más data y más información, o a lo mejor compro otra empresa para ganar en distribución, o compro otra empresa para ganar en producto. ¿Ya? Y eso es bastante lógico en la industria de infoservices, pero en el caso de Disney, acá la gran gracia siempre de Bob Iger fue el comprar muy buena IP. Y salió un buenísimo reportaje en el Wall Street Journal el fin de semana
que hablaba de los problemas que había tenido Michael Eisner para poner a Bob Iger en el 2000 al mando de Disney. Es un poquito similar a los problemas que tuvo Bob Iger para buscar su reemplazante. Como que nunca lo quiso encontrar. Y hizo grandes adquisiciones de IP. Después, una vez que Bob Iger en los 2000 Eso asume de fue CEO, Pixar, ¿no? compró Pixar. Que era amigo de Jobs versus Eisner, lo Exacto, odiaba. exacto. Después compró Marvel. Pero, pero lo difícil es que al final, por muy buenos que sean todas estas cosas, a veces igual te terminan pegando, hay ciertos temas que igual te terminan pegando en el tiempo, ¿ya? Y, y Disney en ese sentido tuvo algunos problemas, y uno de los uno de los primeros problemas que se le critica a Chapek cuando reemplaza a Bob Iger es que centraliza toda la organización, que es un poco lo que hizo el mismo problema de allí, versus Jeff Sprecher o S&P Global, que tienen abajo todo descentralizado y hay full accountability de los CEOs de las distintas divisiones. Al final el CEO tiene que hablar con 5 CEOs y decirle, ya, ¿cómo le fue a tu negocio? Estos son los números, los indicadores, ¿cómo le fue? Entonces hoy día la lógica de, lo primero que cuando vuelve Bob Iger le dice, ya, descentralicemos de nuevo la organización. ¿Qué hace sentido? ¿Ya? Eh, pero después también, ya, ¿hay fit cultural o no hay fit cultural? Marvel y Pixar en su minuto siguieron manejándose de manera independiente y en teoría había fit cultural, pero empiezan a aparecer los problemas ahora y, y en algún minuto, y hoy día uno de los principales que apoya a Tryon, Ike Perlmutter, que era uno de los founders de Marvel, ¿ya? Y él se está yendo a la pelea contra Bob Iger porque tenían un problema de disputas de liderazgo, de manejo de costos. Entonces, todos estos problemas culturales, algunos afloran rápido, pero otros se pueden demorar mucho tiempo en aflorar, ¿ya? Y de ahí la importancia del fit cultural. Y para Ike Perlmutter, obviamente, le debe picar un poco, pues a Marvel le fue increíble, pero porque Marvel tenía en Rotten Tomatoes, tenía todas las secuelas de Marvel, le había increíble, y a partir del 2020 pasaron a ser, creo que hacían como, no sé, Disney en su momento hacía 15 producciones al año, pasó a ser como cerca de 25 producciones al año. Y las calificaciones de las películas bajaron muchísimo, ¿ya? Entonces, ese es otro problema, cultural. Y después también hay temas y nos gusta siempre hablar de esto, pero un buen CEO es tan buen capital allocator como su última adquisición, ¿ya? Y Jack Welch Jack Welch tuvo los 90, oye, Jack Welch y sus libros, y era pero el gurú máximo, la empresa con mayor capitalización de mercado del mundo, increíble lo que han hecho, este conglomerado espectacular, obviamente uno se iba a trabajar allí y volaba en avión privado. Bueno, Disney era esta empresa que había rentado increíble, que no sé, creo que en 2018 llegó a su peak en utilidades y probablemente no vuelva a ver el mismo nivel de utilidades de aquí al 2028. Ahora lo estábamos estudiando y probablemente de aquí a 5 o 6 años va a seguir teniendo las mismas utilidades que el año 2018. Y, y al final uno de los grandes problemas que tuvo Disney, es que básicamente antes tenía grandes producciones en el cine y tenía varias películas que vendían $1.000 millones al año. El 2018 como 7 o 8 que vendieron $1 billón. Pero pasó que cambió el modelo de distribución. Apareció Internet y se le empezó a meter un competidor que venía, como le decimos, tenía una estrategia de contraposicionamiento, ya que se llamaba Netflix, y que tenía un modelo de distribución completamente distinto al modelo de distribución que estaba acostumbrado Disney y todos sus competidores, ya que ellos básicamente le vendían a las empresas de cable, le vendían la programación. Y entre esa programación Disney tenía ESPN, cobraba muchísimo, y al vender ESPN le cobraban, no sé, $10 por ejemplo, en este caso a Comcast, ¿ya? Que es la empresa de cable. Yo te cobro $10 por ESPN, pero si tú querés llevar en tu cable ESPN, tú tenés que arrastrar toda mi programación toda mi red de contenido, ¿ya? Y ahí eran como 20, 30 canales más. Y al final Disney le terminaba cobrando a Comcast $20, pero al final lo que más le importaba realmente a Comcast era tener ESPN, porque al final el deporte es el ancla para después poder cobrarte $100 por el cable. Y pasó que, volviendo a la historia,
Bob Iger se encontró con este Netflix que le empezó a quitar mercado y toda la gente empezó a hacer suscripción directa. Y Disney se vio muy presionado a desarrollar su producto de streaming. Y para poder desarrollar su producto de streaming necesitaban más biblioteca, ¿ya? Antes, en su minuto, le empezaron a arrendar el contenido a Netflix, ¿ya? Y necesitaban más biblioteca y terminaron pagando $70.000 millones por Fox, ¿ya? Y esa adquisición por Fox, que al final sobrepagaron muchísimo con deuda, terminó por reventar a Disney. Y en resumen, un gran capital allocator como había sido Bob Iger, logró casi destruyéndolo por tomar una muy mala decisión de capital, de alocación de capital de manera. Es un tremendo ejemplo Disney y al final todo, Sí. claro, depende de los competidores, querer sobresalir o no sobresalir. Y creo que ejemplos podríamos seguir por mucho rato, pero quizás un buen momento para ponerle pausa. Me gustó la idea, Francisco, hacer el capítulo de GE y queríamos cerrar los capítulos con un par de recomendaciones para ahondar en estos temas. Obviamente lo podemos tocar todo en la conversación. Y como bien comentó Cristóbal, yo no he leído este libro, generalmente no recomiendo cosas que no he consumido, pero me ha aparecido muchas veces. Y es como Jeff Immelt cuenta la historia de su paso como gerente general de GE. Y el libro se llama Hot Seat, lo que aprendí liderando la gran compañía americana. Así que si quieren, o los voy a acompañar también, yo igual lo quiero leer, ver cómo pasó eso por dentro, quizás había muchos incentivos encontrados y no fue su culpa, que uno siempre trata de poner la culpa a alguien, pero quizás tenía las manos amarradas, como hablaban también de los distintos ejemplos, había demasiada jerarquización, quizás es su culpa, quizás no, pero igual podría ser interesante verlo desde adentro. Total. No, muy buena recomendación, Pablo. Creo que nosotros ya tocamos en la recomendación del capítulo pasado de Outsiders, pero lo vuelvo a nombrar porque creo que, como dijo Diego, hay un patrón. Empresas que tienden a tener un corporate, a tener un overhead generalmente que concentra mucho poder, tienden a tomar malas decisiones de asignación de capital. Entonces, y en The Outsiders queda eso clarísimo, así que es otro libro que enfatizo que tengan que leer. Sí, a lo mejor dejarlos también. Una lectura, a mí, en este momento estoy retomando Capital Returns, de Edward Chancellor, ¿ya? Ese uno, me compré la última edición de Poor Charlie's Almanac, La de salió Scribe hace Media. poco, que en paz descansa. No, pero Capital Returns básicamente juntan es una colección de las cartas de Marathon Asset Management, ¿ya? Un fondo, un hedge fund espectacular. Hablan mucho del ciclo, ¿ya? De cómo invertir a través del ciclo y que muchas veces para entender una industria, hay que realmente entender la oferta, ¿ya? Y obviamente al final el ciclo se mueve bastante por la liquidez que hay en el mercado, ¿ya? Y los retornos, obviamente, cuando hay mucha oferta, caen los márgenes, hay más competencia, caen los retornos y después se seca el mercado, se seca la liquidez, se va la competencia y después la empresa que logran leer bien el ciclo, después hacen mucha plata cuando el ciclo se pone menos competitivo. Y dejarlos también con que al final la cultura realmente para el M&A, el tener fit cultural realmente relevante, armar de nuevo las tuberías del negocio para después a lo mejor ir haciendo M&A programático realmente importante. Y me gusta mucho también mencionar el tema de estos negocios de data, de infoservices, porque hoy día muchos de los mercados en que estas empresas se están saturando, ya están obviamente ya crecen menos, y están buscando nuevos mercados y nuevo tipo de data. Y hoy día hay data alternativa en las redes sociales, que eventualmente van a terminar comprando. Los mercados privados van a ser cada vez más relevantes también y van a haber ventas secundarias de los mercados privados. A lo mejor los mercados de criptomonedas se van a crear exchanges y va a ser relevante. Entonces también puede ser una buena idea para cualquiera que quiera crear un negocio relacionado a data. Oye, Diego, y una recomendación tuya que mandaste al grupo y que la encontré extraordinaria, que es un podcast de This Week in Startups, que está Bill Gurley, Brad Gessner, Jason Calcanis y Dara, el apellido es peludo de decir, pero el CEO de Uber,
Y Uber también ha sido un buen adquiriente, por no... Se compró Corner Shop acá en Chile. Pero les vamos a dejar también el link del capítulo que habla de cómo un muy buen capital allocator y un buen CEO ha transformado Uber en poco tiempo, en cuanto a 6 años. Y creo que fue un muy buena entrevista. Y yo no tenía muy en la mente cómo era Dara y cómo tomaba decisiones y vale la pena escuchar también. Sí, sólido. Oye, muchas gracias por acompañarnos hasta acá, por compartir su conocimiento, su historia. Creo que la mejor parte cuando estamos hablando de una compañía gigante dicen, oye, yo cuando me junté con él. Así que muy buena, sigamos con eso. Y esperamos que nos acompañen en esta serie de Capital Allocation. Vamos a ver para cuántos capítulos nos da, quizás para 100. Pero depende también de ustedes, lo que nos comenten, lo que les gusta, lo que no les gusta. Nosotros vamos a seguir acá tratando de crear contenido para que aprendan con nosotros y para que sigamos investigando. Nos vemos la próxima semana, queridos animales.